Con una sonrisa impregnada sobre el rostro y ambos brazos bien arriba, Elizabeth Robinson cruzó primera la línea de llegada. A sus 16 años estaba haciendo historia. Fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, los primeros juegos en los que participaron mujeres en atletismo, cuando la estadounidense ganó la carrera en los 100 metros llanos con récord incluido, y así se convirtió en la atleta femenina más joven en quedarse con la medalla dorada en esta carrera durante un Juego Olímpico. Además, sumó junto al equipo de los Estados Unidos la medalla de plata en la posta 4 por 100 metros. El atletismo llegó a ella gracias a su profesor de ciencias y entrenador del equipo masculino de su escuela, Charles Price. Fue él quien en febrero de 1928 la vio correr a toda velocidad para alcanzar el tren que estaba pronto a partir de la estación Harvey rumbo a Riverdale, y se sorprendió por la velocidad del adolescente. Al día siguiente le tomó el tiempo en uno de los corredores del colegio, y tras ver la marca realizada la entusiasmó para que se sumara al equipo de hombres. Sin dudarlo, aceptó y meses más tarde quedaría en la historia del deporte mundial. Betty Robinson tuvo una carrera ascendente llena de logros y récords, pero fugaz. Su destino deportivo se vio afectado por un accidente aéreo, del cual primero la dieron por muerta y luego sus lesiones le quitaron la posibilidad de competir. El año 1931 fue el punto de inflexión para la deportista, que pese a todo el panorama negativo encontró la luz al final del camino. Fue en una tarde de verano, en junio de 1931, cuando cambió su camino. Hacía calor, tanto calor que tener los pies sobre la tierra resultaba de por sí incómodo. Quiso zambullirse en una pileta, pero su entrenador se lo prohibió. Por eso tuvo la idea de llamar a Wilson Palmer, un primo suyo, piloto, para ir a dar una vuelta en su avión. Arriba en el aire el calor debería disminuir. Entonces fue hacia allá. La aeronave no había alcanzado los 600 pies y una falla técnica puso fin al viaje, y ahí fue cuando cambió su destino. Robinson y Palmer fueron hallados sobre un descampado, bañados en sangre. A Palmer le encontraron rápido el pulso, por lo que fue trasladado al hospital, pero a ella, que se encontraba inconsciente y con un profundo tajo sobre su frente, en medio de tanto revuelo el rescatista la llevó directamente a la morgue. Por las vueltas del destino, el compañero que la recibió detectó sus signos vitales y ahí fue cuando la derivó al hospital. Betty aún vivía. Fueron 11 meses los que Robinson pasó en recuperación dentro del hospital. Los primeros días estuvo inconsciente y de a poco fue recuperando su estabilidad. Los médicos debieron operarla de la pierna, el brazo izquierdo y de la cadera, además de sanar varias heridas internas. Los huesos de la cadera a la rodilla se quebraron en 3 partes, por lo que los médicos le advirtieron que en el reacomodamiento perdería algunos centímetros. Además, recibió 8 puntos en su frente. El panorama no era alentador e incluso los médicos señalaron que su buen estado físico fue la que la salvó y permitió su recuperación. Pasó meses utilizando una silla de ruedas y de a poco su hermano la fue motivando para que comenzara a dar los primeros pasos y, por qué no, volver a trotar. Pero el sueño de la defensa del título olímpico ya se había desvanecido. A medida que fueron pasando las semanas recuperó sus fuerzas y se propuso volver a correr. Ganó confianza, apoyada por toda su familia y compañeras. Apuntó a Berlín 1936, pero esta vez no podría correr la carrera de los 100 metros, dado que el dolor en su cadera no le permitía agacharse para la posición de partida. Entonces debió buscar otras alternativas que le devolvieran la adrenalina de la competencia. Fue así que encontró su lugar en la carrera de postas, ya que en esta podía correr sin la necesidad de agacharse. Tanto ella como otros atletas, el Comité de los Estados Unidos les permitió formar parte de la delegación, pero los gastos del viaje debían correr por su cuenta. Robinson se vio inmersa en un problema, ya que su padre había perdido su trabajo como banquero y los ahorros familiares los habían usado en su recuperación. Consiguió un trabajo como secretaria, vendió todos sus pines que había intercambiado en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y así pudo sacar su boleto olímpico. Llegó el momento de la carrera. Ella fue la tercera del equipo que conformó junto a Harriet Bland, Annette Rogers y Helen Stephens. Fue una carrera por equipos disputadísima entre el conjunto alemán y el estadounidense. Desde las plateas del Estadio Olímpico, el mismísimo Adolf Hitler seguía de cerca la prueba,
pero a una de las europeas se le cayó el testimonio y eso produjo la descalificación que derivó en la consagración de los Estados Unidos. Robinson alcanzó su segunda medalla de oro, la tercera de su carrera, y así se despidió del deporte.